La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa. Los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo. Y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres. Ponte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Bienvenidos al programa 70 de Iskra Radio. Hoy hablamos de República. Para ello contaremos en la mesa con Arturo Regla, Víctor Benedico y Javier Lafuente de la UJC Aragón. Además, entrevistaremos a Antonio Mayra del colectivo de militares Anemoy y hablaremos con el Ateneo Republicano de Zaragoza. Hablaremos también con Elena Sánchez de Madariaga, doctora en Historia y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, autora del libro Las Maestras de la República. Tendremos también nuestras secciones habituales de memoria histórica, la redacción y responderemos a una nueva pregunta tonta. Empieza ya Iskra Radio. Simón Bolívar, come c'è Farabundo Martín, figli della stessa rabbia, il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, per le culture cancella i ricordi, forse da ciò che alzerà la bandiera rossa della libertà. Bueno, y como siempre recordaros que nos podéis seguir a través de las redes sociales. En Twitter somos @IskraRadio. Hoy puedes seguirnos con el hashtag IskraRepublicana. También estamos en Facebook, en Iskra Radio. Mañana cuando subamos el programa podéis descargarlo en iVoox, en nuestro podcast, Iskra Radio también. Y por último recordar que si alguna vez no estéis en Zaragoza, no nos podéis escuchar desde la 102.8, podéis escucharnos en TuneIn desde vuestro ordenador o vuestro teléfono móvil. Bueno, pues vamos a hablar enseguida con Chema Ballestín sobre el Ateneo Republicano, pero vamos antes con el editorial. No se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas!
guillotina a los chulos del rey, ¡zas! Guillotina a los ministros, ¡zas! Guillotina los obispos que los rodean, guillotina, 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 todos guillotinados, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor. ¿No te crees lo que te cuentan los medios de comunicación? Escucha Iskra Radio todos los lunes a las 10 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM de Zaragoza o a través de iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. República es tan solo una palabra. Muchos regímenes se han considerado o se consideran una república de manera oficial. Sin ir más lejos, ese imperio situado justo encima de la patria grande, que tampoco tiene que ver con la defensa de la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Y en esto último está la clave para que república pase a ser una verdad en lugar de un concepto abstracto. Una verdad que, como sabemos, está siempre revolucionaria. Una realidad social donde se garantice la igualdad como un derecho que englobe a todos los demás, pues si hablamos de verdades, solo hay que profundizar en el origen etimológico de la palabra república para que descubrir cómo, una vez más, el enemigo se ha apropiado de un concepto que pertenece al empuje del pueblo. Por eso, hoy 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República en España, cauce histórico para el movimiento obrero y la lucha antifascista, que tanto tiene que ver también con los derechos humanos, en Iskra le preparamos un pequeño homenaje. ¡Viva la República! Bueno, pues vamos a presentar ya nuestra mesa de hoy. Tenemos aquí a Arturo, a Víctor y a Javi. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, vamos a empezar a hablar de República y de República como idea de futuro. Entonces, la primera pregunta que os quería hacer es esta, ¿no? Si cada vez este concepto de República nos evoca más al futuro que al pasado. Sí, cada vez más al futuro, ¿no? Es decir, ahí la República puede servir como catalizador para aunar a un montón de reivindicaciones que existen, que hay hoy, que las vemos todos los días en la calle, en las manifestaciones en todos lados, en huelgas parciales, las huelgas generales también, y la República es algo que está en todas ellas, ¿no? O sea, si nos fijamos en cada una de las manifestaciones hay banderas republicanas, hay republicanos, y yo creo que sí, que cada vez más es algo para futuro y ya no solo ese recuerdo, que también, pero que ya se ve más hacia el futuro. Sí, bueno, o sea, yo creo que el mejor ejemplo de que la República es futuro es pues la edad de los componentes de la mani de esta tarde de Zaragoza, ¿no? De igual 2/3 tenían menos de 25 años, o sea, cada vez más la generación joven o las generaciones más jóvenes se conciencian con el tema de la República. Y eso es lo que ha dicho Arturo, ¿no? O sea, es el catalizador del régimen es la monarquía, ¿no? O sea, absolutamente todos los que defienden el régimen actual van a defender la monarquía y por otro lado tenemos que estar nosotros, ¿no? O sea, con el contrabloque histórico de la República, ¿no? Agrupando a todas las sensibilidades de izquierdas, a toda la gente que quiere ser progresista, cambiar el régimen, pues tenemos que agruparlos claramente con el tema de la República. Uh-huh. Sí, yo pienso que cuando hablamos de República, obviamente estamos hablando de futuro, porque es el régimen, el sistema político al que aspiramos los verdaderos demócratas de este país, lo que creemos que somos los verdaderos demócratas. Pero claro, es inevitable también mirar al pasado, porque es una forma también de reivindicar un pasado que nos han robado, la élite franquista, que sigue gobernando desde que vino la transición a la supuesta democracia. Es la misma élite que estaba en el franquismo, nunca hubo una transición, entonces también es bueno mirar al pasado, es positivo también reivindicar ese pasado como que nos lo robaron. Bueno, pues vamos ahora sí con la entrevista a Chema Ballestín del Ateneo Republicano de Zaragoza. Chema, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos esta noche porque sabemos que estás en la cena, ¿no?, republicana de Casa Emilio. Sí, así es. Y bueno, la primera pregunta que quería hacerte es que nos expliques un poco qué es el Ateneo Republicano y cómo surge. Bueno, pues el Ateneo Republicano de Zaragoza es un experimento que está empezando a andar, está empezando a conformarse, formado por gente de diversas preferencias, gente de diversos ámbitos, de diversos sectores, de diversas geografías de la ciudad de Zaragoza, que está intentando conformar un espacio social y político que reivindique la tercera república, que reivindique evidentemente
evidentemente mirando hacia el pasado, bebiendo de las fuentes del republicanismo históricas, pero fundamentalmente orientado hacia el trabajo de tratar de conseguir que llegue la tercera república. Entonces, desde ese sentido, pues llevamos relativamente poco tiempo trabajando, pero bueno, hemos conseguido ya que la manifestación de este año y diversos actos y actividades en torno al 14 de abril hemos sido capaces de, entre todos y todas, pues organizarlos, impulsarlos y bueno, pues ahora estamos en la cena con que culminamos un poco los actos, pero la manifestación de esta tarde pues ha sido una manifestación muy interesante, muy bonita, ha acudido mucha gente, creemos que ha sido un éxito y bueno, pues demuestra que un poco el campo de trabajo del Ateneo Republicano tiene futuro y tiene posibilidades. Y cuéntame, además de la cena de esta noche y la manifestación de la tarde, ¿qué otras actividades habéis organizado? Pues mira, hemos querido empezar precisamente tratando de dejar un poco claro que el Ateneo Republicano no es solamente una cosa romántica o de añoranza o rememoranza de la Segunda República, que también, pero sobre todo que es un espacio que intenta mirar en el presente y de cara al futuro. Y por eso, pues la primera actividad que hemos organizado en esta semana un poco republicana, entre comillas, ha sido precisamente la proyección de una película relacionada con todo el problema dramático de la vivienda a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria hace unos pocos años, las consecuencias sociales y el drama que está suponiendo para muchas personas que se han quedado absolutamente pilladas con el tema del estallido de la burbuja, hipotecas, la sumisión absoluta a bancos y a las constructoras. Y bueno, pues fue, ya digo, el primer acto fue la proyección de una película sobre este asunto, para demostrar que, bueno, pues sí, estamos mirando a la Segunda República, pero estamos sobre todo interesados en la tercera. Luego hicimos, el otro día, hicimos también un vermú republicano con una serie de bares, también pues porque consideramos que el 14 de abril, a pesar de que desde hace unos cuantos años pues está también vinculado con temas de memoria histórica, honrar a las víctimas del franquismo, etcétera, etcétera, consideramos que el 14 de abril cuando sucedió era un día de alegría, era un día de optimismo, era un día de felicidad y bueno, pues en ese sentido decidimos hacer también un vermú republicano para celebrar que el 14 de abril fue una fecha luminosa, brillante, optimista y ilusionante de cara al futuro. Y luego están las dos actividades que hemos hecho el día de hoy, la manifestación de la tarde, que ha salido a las 6:30 desde la Plaza España hasta la Plaza de San Francisco, y finalmente estamos culminando con esta cena republicana en Casa Emilio con más de 113 personas que estamos aquí cenando ahora. ¿Y se ve cada vez más cerca esta Tercera República? ¿Tiene cada vez más apoyo? Bueno, lo que está empezando a dejar de ser un tabú, afortunadamente, o de forma no sorprendente, es que efectivamente la República, como te decía, no es solo una cosa de añoranza, de romanticismo, de recuerdo de un pasado que ya no puede ser, sino que se está empezando a percibir que la República es sobre todo un proyecto que dejó de ser, pues porque se coartó violentamente, pero que tiene todavía mucho que decir y tiene muchas cosas que decir de cara al futuro. Una república, evidentemente, que no es solamente el hecho de que haya un rey, un presidente del gobierno, la forma del Estado que se decida, sino que una república es otro escenario completamente distinto del que estamos planteando, el que se nos está planteando en estos momentos, con motivo sobre todo a raíz de la crisis en la que estamos todavía absolutamente inmersos. La República debería ser otra cosa, la República tiene otras políticas, tiene otras opciones y desde luego la salida a la crisis desde un punto de vista republicano sería otra muy distinta de la que se está planteando ahora mismo. Bueno, Chema, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias por atendernos y disfrutar de la cena. Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros y salud y república. Salud.
Bueno, pues volvemos a la mesa. Decía Chema que esa tercera república, será un escenario distinto, completamente distinto, no solo quitar al rey. ¿Estáis de acuerdo con esto y en qué consistirá esa tercera república? Sí, claro. O sea, la tercera república tiene que venir por el empuje popular. O sea, no nos sirve, lo ha dicho Chema, ¿no? No nos sirve solo cambiar a un rey por un presidente y votarlo democráticamente, que sería un avance, sí, por no negarlo, es simplemente elegir a nuestro jefe de Estado de forma democrática, pero si nos quedamos en eso, estaríamos exactamente igual que ahora, lo único que eligiendo a nuestro jefe de Estado. Entonces, la república, igual que aquella segunda, vino por el empuje de las capas populares junto a parte de la burguesía también, y hoy pues tiene que venir de los movimientos sociales, de la clase trabajadora y de las capas populares de la población, y básicamente pues tiene que, si se construye, tiene que ser en base a algo nuevo, no a seguir con lo que tenemos hasta ahora, si no nos quedamos como estamos. Me da igual tener un rey que un presidente si lo votamos, si luego las bases de la economía y de las relaciones sociales son las mismas. Bueno, sí, a ver, yo creo que realmente con este tema siempre sé que hay un error, ¿no?, de ponernos en la posibilidad de que realmente en España existiese una república y que esta república no fuese acompañada por el movimiento popular, ¿no? Siempre se dice desde los sectores de la izquierda, desde los sectores republicanos, el tema de que sí, una república, pero una república no solo es el cambio del jefe de Estado, sino tiene que ser un cambio en un montón de cosas, ¿no? O sea, realmente las clases que dominan este país están estrechamente ligadas a la monarquía. O sea, realmente en este país solo se puede dar una república si es por el empuje popular. O sea, no va a haber una cesión en el terreno de la jefatura del Estado por parte de las clases dominantes, ¿no? O sea, no va a haber ahora la república y todo sigue igual, con las mismas relaciones económicas que ha dicho Arturo, ¿no?, pero con la bandera tricolor. O sea, ese cambio realmente nos tenemos que plantear, si estudiamos la historia de este país, ¿no?, que quién ha empujado todos los procesos, ¿no? Quién ha empujado el proceso de la Segunda República y quién tiene que empujar el de la Tercera y quién empujó el proceso de la transición, por ejemplo, y las decisiones que se hicieron de uno y otro lado. Pero, o sea, realmente, si no queremos hacer historia ficticia o ponernos en futuribles, yo creo que deberíamos ser conscientes que la Tercera República o es empujada por los sectores populares y va acompañada de una salida social de la crisis, o esa Tercera República no será directamente. O sea, no se podrá construir tal como la entendemos nosotros. Que la propia palabra república, si buscamos el origen etimológico, quiere estar ligada estrechamente con el respeto de los derechos fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres iguales, ciudadanos. Entonces sería completamente absurdo plantear una república en el que se mantuviera el mismo estado de las cosas que estamos viviendo ahora mismo, porque obviamente ahora mismo no tenemos ninguna igualdad ante la ley, aparte ya de esa persona que es el monarca, que ya se salta la ley por el mismo hecho de serlo. Y también me gustaría poner el ejemplo con el tema de los nacionalismos aquí en España. Sí, a veces nos quejamos de que, por ejemplo, el nacionalismo catalán, sí, hay partidos o sectores que son independentistas y tienen un componente obrero y popular, pero nos quejamos de que mayoritariamente está canalizado por el CiU, por ejemplo, en Cataluña, y que sería la independencia sería una independencia burguesa. Claro, nosotros si hacemos una república, pues si está impulsada por el PSOE, un pacto con el PP, sería exactamente caer en lo mismo. No exactamente lo mismo, pero es una buena, yo creo, comparación también. Sí, eso es por lo que os quería preguntar ahora, ¿no? Que parece que aunque sea a medias, el PSOE se apunta al carro de reivindicar y pedir la república, ¿no? ¿En qué se diferencia la república que nosotros queremos de la república que ellos piden? Bueno, en muchas cosas. Básicamente el Partido Socialista es un partido del régimen y se mueve dentro del espacio que tiene en el régimen. Es decir, el PSOE, si pide una república, que de momento que yo sepa tampoco la ha pedido, puede que haya en sus bases pues gente que sea republicana y que de verdad es republicana, pero en sus bases, nada más allá. Pero realmente no puede aspirar a más. Es un partido que desde su base se construyó para ser el ala izquierda, si se puede permitir decir izquierda al PSOE, ¿no? El ala izquierda del régimen, en un régimen bipartidista, y no puede salirse de ahí. Si el PSOE se declara republicano y rompe realmente con la monarquía
dejará de ser el PSOE, ya no será el PSOE. El PSOE es un partido que ha nacido con un fin que es ser una de las alas del bipartidismo monárquico que vivimos hoy. Y hasta hoy te dicen, sí, somos republicanos, pero juancarlistas. Ahora empiezan a decir, somos republicanos, pero felipistas. Entonces, no soy republicanos. No cuela. No. Sí, bueno, a ver, o sea, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Arturo, ¿no? Y el tema del PSOE es ese, ¿no? Que también hay que entenderlo como un partido que realmente, ¿no? O sea, el porcentaje del voto del PSOE viene de los barrios obreros y de los pueblos. O sea, el PSOE, las bases del PSOE no son las bases que tiene el PP. O sea, son completamente diferentes, ¿no? Y realmente en la ideología popular o y resquicios populares en toda España está el republicanismo, pues por todo lo que significó la Segunda República y por lo que significa pues la República en este país, ¿no? Entonces hay que entender pues eso, que las bases del PSOE realmente se crean republicanas porque hay mucha gente del PSOE que es republicana, de verdad. Claro, otra cosa es que había que investigar también en la estructura del partido, quién realmente toma las decisiones en el partido, etc., ¿no? O sea, el mejor ejemplo pues es la última conferencia, el congreso, creo que fue conferencia que tuvieron, que presentaron una enmienda o una resolución por el tema de la República y, vamos, o sea, no salió ni para atrás, tuvo 1, 2, 3, 4, súper pocos votos a favor, ¿no? Bueno, lo que ha hecho Arturo con el PSOE, también se están sumando ahora al tema del federalismo, ¿no? Que siempre ha sido también históricamente defendido por la izquierda, el tema del federalismo en este país, y ahora el PSOE, que recordemos que es el PSOE de los GAL, que no ha cambiado, pues es el que ahora está defendiendo el federalismo con el marrón que le está cayendo en Cataluña, pero eso, que no nos dejemos engañar de lo que es el PSOE y quién realmente, o sea, de las bases del PSOE y de quién realmente controla el partido. Sí, más que nada añadir como ejemplo de lo que han dicho los dos compañeros, que en el caso de las juventudes socialistas, ahora mismo no me acuerdo de qué región, de que se han dado de baja todos a la vez. El portavoz se llama José Luis Tomelloso. Sí, no recuerdo dónde era, pero sí era una decisión del 90 y cuantos %. Es un ejemplo claro que si el PSOE en algún momento, no creo que haya sido, creo que no es solo por el tema de la República, por lo que se han dado de baja masivamente, pero obviamente será un punto que tendrá que ver. Y está claro que en el momento en el que el PSOE o las bases del PSOE intentan defender la República, hacerse republicanos, vemos que se rompe. O sea, que se han tenido que dar de baja a todos masivamente. Sí, es esclarecedor. Bueno, pues nosotros también hemos salido a la calle hoy y hemos preguntado a la gente razones por las que defendemos la República. Esto es lo que nos han dicho. Por justicia. Queremos la República porque significa que podemos elegir la jefatura de Estado. Eso no es algo anecdótico. Quiere decir que el pueblo está decidiendo sobre algo que es fundamental en su forma de Estado, en su forma de decir las cosas. Y eso hay que transponerlo a todo, a la economía, a los servicios públicos. En definitiva, la República no deja de ser la primera piedra que tenemos que remover para profundizar en una democracia que nos están robando los mercados, con ese jefe de Estado achacoso que se va a los países con dictaduras religiosas a hacer negocios que no benefician al pueblo español sino a las grandes multinacionales. Porque queremos recuperar la democracia que nos robaron. Bueno, la monarquía se lleva dinero que no tenemos, la monarquía no la ha elegido nadie, o sea, vino después de un régimen franquista, o sea, no ha sido elegida, no es legítima, vaya, y vamos, que no creo que estén las cosas para mantener una monarquía que encima nos ha aportado, no es ejemplo de España, o sea, ¿qué ejemplo de España está dando si no... Joder, si el rey se va de caza, o sea, el rey no hace nada, no sé. La República es necesaria hoy y siempre. No podemos permitir que un rey deje la herencia de un reino a su hijo. Un reino es de taifas. Se acabó todo. Ya no existen los reinos, ya no existen los reyes. Esto lo aguantamos España porque somos traidores al régimen que nos dejaron en la República. Vino Franco y nos lo arrebató por la fuerza de las armas y no hemos tenido el valor de enfrentarnos a ellos. Pues porque sería una ruptura con el franquismo y ahora mismo es bastante necesaria para que el pueblo tenga el poder y no sea alguien puesto desde cargos que nada tienen que ver con las necesidades de los estratos bajos. Por coherencia democrática, porque ningún Estado puede ser una verdadera democracia si no es republicano. España mañana será republicana.
Bueno, pues seguimos hablando de república y ahora de república federal. ¿Qué es la república federal? Pues la República Federal es una república donde existen diferentes pueblos, diferentes grupos de población que se adscriben libremente a esa república y tienen un derecho a la autodeterminación. Es bastante... no sé, esa sería la definición canónica de República Federal. En el caso español, pues sabemos que esta es un estado en el que se configuran diferentes naciones y a su vez configuran una nación plurinacional o como la queramos llamar. Y no sé, voy a dejar paso a Benedico, que tenía muchas cosas que decir con esto y no le voy a quitar tiempo. No, a ver, tampoco tengo muchas cosas que decir, ¿no? Simplemente con el tema de la República Federal, pues eso, ¿no? Que cuando la burguesía construye un Estado como herramienta de opresión sobre todo, ¿no? Y como herramienta de acumulación de capital, etc., pues necesita uniformar la cultura, uniformar las leyes, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser capaces, ¿no?, de construir una república federal en la que todos los trabajadores y todos los sectores populares pues se vean identificados, ¿no?, y se vean partícipes de ella en una república democrática. Y yo entiendo el federalismo eso como que todos los pueblos pues puedan tener su espacio, ¿no?, su margen pues para construir su cultura, defender sus lenguas de sus lugares y, en definitiva, pues eso, no sentirse coartados por una cultura mayoritaria, por un idioma mayoritario impuesto también por una clase que le interesa, porque las clases no se construyen en abstracto, sino que se construyen en situaciones concretas con una determinada ideología. Como decía antes con el tema de que la clase dominante en España es monárquica. Y no podemos entender una clase dominante en España que no sea monárquica porque la construcción concreta que se ha dado en este Estado es así. Con el tema del federalismo lo mismo, ¿no? O sea, si somos realmente izquierdas, nos consideramos republicanos, pues tenemos que ser conscientes de que hay otras lenguas en este Estado, otras culturas, y que todo el mundo tiene que tener derecho pues a hablar en su idioma, a recibir la educación en su idioma y tal, ¿no? Y lo de la República Federal, bueno, ha dado la definición muy bien Arturo de lo que tiene que ser, ¿no? Y ya por añadir lo último, ¿no?, que aunque sea una república federal, siempre tenemos que, o por lo menos desde mi posición, que tiene que ser una república que, aunque federal, no prime sobre todo a ella el contenido de clase. Es decir, que tampoco podemos permitir que el proceso no sea impulsado, que no se va a dar, ¿no?, como os comentaba antes, pero que no se ha dado por las clases populares, y entonces que determinados procesos en partes concretas del Estado la parte hegemónica no sea el pueblo, no sean los sectores populares, sino sean burguesías nacionalistas que lamentablemente y por un desarrollo histórico concreto de este país las hemos tenido, que sean ellas las que hegemonicen y no sea el pueblo el que hegemonice. Eso es lo que tenemos que poner por encima del idioma, de la cultura y de todo lo demás, ¿no? Que la gran división de este país, como en la gran mayoría de este mundo, es la de explotados y explotadores, y no la de lengua, ni la de idioma, ni la de cultura, sino la económica, la más material. Uh-huh. Y nada, simplemente dar el matiz ese de clase, ¿no?, que creo que es el importante. Sí. Sí, decimos que la República es realmente un ejemplo histórico o el camino... Un camino que se inició para que pudiera cultivarse un movimiento obrero fuerte que culminó en el 36 ya con una tensión bastante considerable. También se podría decir que puede ser el camino para que todos los pueblos vean reconocida su identidad nacional. Y un camino hacia la tolerancia de lo que han comentado ahora Víctor y Arturo, hacia unas sensibilidades que obviamente existen y que la España fascista heredera del régimen franquista ha perseguido y ha querido silenciar. Y en la España fascista de ahora, en el momento que hay un intento de vuelo de reafirmarse de querer independizarse, pues obviamente cuenta con el rechazo, no en ningún momento se sientan a dialogar. Es la España de la intolerancia realmente. Hacia la República vamos a caminar hacia algo diferente. Uh-huh. Bueno, pues enseguida continuamos con este tema, pero ahora tengo algo que leer. Dice: la obediencia de las Fuerzas Armadas al rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido. La Tercera República es, pues, inaplazable. Lo que acabo de leer es uno de los puntos del manifiesto Las Fuerzas Armadas con el Pueblo. Fue publicado el pasado enero en Madrid por el colectivo de militares Anemoy.
Para saber más sobre ellos, tenemos hoy al teléfono a uno de sus miembros. Antonio Mayra, buenas noches. Hola. ¿Sí? Hola, buenas noches, Antonio. Espérate que te oigo mal. Déjame que me cambie aquí en casa de ubicación. Vale. Porque te oigo fatal, ¿eh? Vale. Espérate un momentito. Muy bien. Bueno, pues enseguida pasaremos a... Dime. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo bien, Vale, sí. perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte es que nos cuentes qué es Anemoy. Bueno, espera, que vuelvo a oírte con cierta interferencia. Mira, Anemoy es un colectivo militar que ha iniciado sus actividades hace pues algo más de un año y medio, sus actividades públicas, pero que viene desde atrás y cuyo objetivo fundamental se puede definir de una forma muy sencilla. Nosotros hemos nacido para neutralizar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas españolas intervengan en el proceso político en contra de los deseos de movilización, de las movilizaciones populares, de los colectivos en lucha, que es producir un cambio en el sistema político en el sentido de democratizarlo y en el sentido de rescatar la soberanía, entregar el sistema político al pueblo. Entonces, el primer objetivo lo definimos como ese, es neutralizar la posible intervención de un aparato militar al servicio de la oligarquía que está bajo el mando de una monarquía corrupta, heredera del franquismo, y de un sistema político que ya no representa a nadie. Ese es el primer objetivo. No sé si me oyes. Sí, perfectamente. Naturalmente, ese primer objetivo pues conduce a otro objetivo también lógico, que es el de, una vez garantizada la posibilidad de que el pueblo exprese sus deseos de cambio de sistema político y realice por vía de un proceso de toma de conciencia y un proceso de unificación de fuerzas, de colectivos en lucha, de fuerzas políticas que quieren cambiar el sistema, una vez que se produzca el cambio, nosotros pensamos que tiene que ser un proceso constituyente desde abajo, y el segundo objetivo sería, evidentemente, garantizar la permanencia de eso y los resultados y la realización de ese proceso constituyente, acompañar al pueblo en ese proceso de lucha que tiene que llevar a un proceso de ruptura y que tiene que llevar a un sistema político absolutamente distinto al que tenemos. Anemoy ha publicado un manifiesto que se llama Las Fuerzas Armadas con el Pueblo, y ha publicado también una serie de comunicados que son, digamos, documentos oficiales del colectivo Anemoy. Ese manifiesto plantea las condiciones mínimas para que ese proceso de democratización del sistema político hacia un proceso no representativo, sino de democracia directa, y ese proceso de consecución de la soberanía perdida en el terreno económico, porque realmente el país lo gobierna el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la Troika, y la soberanía exterior, porque este país es una provincia del imperio y sus fuerzas armadas son una correa de transmisión de la política de los Estados Unidos, que son los que realmente ejercen la soberanía sobre nuestro país. Tiene que haber una ruptura absoluta con ese vínculo con los Estados Unidos, que quiere decir salida inmediata de la OTAN y digamos, recuperación inmediata de las bases y de las instalaciones militares de los Estados Unidos en España para recuperar esa soberanía. Anemoy habla hacia dos lados. Anemoy le habla al pueblo y le dice luchar, luchar, luchar.
Y Anemoy habla hacia las Fuerzas Armadas y les dice: sois las Fuerzas Armadas del pueblo, no podéis enfrentaros al pueblo, no podéis hablar de patria, porque este sistema político ha vendido a la patria, ha vendido la soberanía económica y ha vendido la soberanía política y la soberanía exterior. Por lo tanto, tenemos un doble lenguaje dirigido hacia los dos lados, digamos, hacia la parte del ejército, porque hay que tener en cuenta que somos un colectivo que tenemos una presencia muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, no flotamos en el aire. Tenemos un proyecto de Fuerzas Armadas democrática y lo estamos lanzando hacia los cuarteles. Esa era otra de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Dime, perdona. Que si va tomando fuerza esta postura, vuestra postura dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, evidentemente, porque lo que le da fuerza a las posturas políticas no es, digamos, la definición en el aire, ¿no? La definición abstracta. Lo que le da fuerza a los planteamientos políticos son su relación con la realidad. Vivimos unas Fuerzas Armadas en el que una parte muy importante de sus componentes, fundamentalmente los cuadros medios, no participan de ese sistema oligárquico. Son funcionarios que están, como los demás funcionarios, perdiendo su sueldo. Son personas honorables que tienen una profesión, que están vinculados por matrimonio, por familia, a otras personas que están perdiendo también su trabajo, que están perdiendo la posibilidad, sus propios hijos, de conseguir un empleo. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas, que tienen una cúpula oligárquica de carácter monárquica y de carácter parafascista, tienen una componente mayoritaria de personas honorables que están leyendo la crisis, están empezando a leer la crisis desde el punto de vista del pueblo y desde la visión del pueblo, como pueblo que son. Son estas Fuerzas Armadas las que están movilizando Anemoy, y lo está haciendo con una, digamos, con una rapidez importante, considerable. En estos momentos podemos decir que no somos la mayoría de las Fuerzas Armadas, pero que sí somos una minoría creciente y en proceso de crecimiento, muy rápido. Nuestro objetivo es, en ese sentido, conquistar a las Fuerzas Armadas. Y cuando te decía antes que tenemos dos altavoces, uno hacia cada lado, también le decimos al pueblo: las Fuerzas Armadas son permeables, no son impermeables. Eso es un absoluto mito, y es el pueblo también el que tiene que conquistar los cuarteles. Tiene que plantearse como objetivo conquistar los cuarteles. Nosotros estaremos en ese momento y en esa estrategia al lado del pueblo. Y tenéis en vuestro logo los colores republicanos. ¿Es el republicanismo una de las bases de vuestro colectivo? Obviamente, o sea, esto es un proceso de ruptura de un régimen de la transición, que es un régimen derivado del franquismo, que tiene sus mismas características, que ha constituido un fracaso estrepitoso, que nos ha metido en una crisis económica, ha sido gobernado por los mismos grupos económicos heredados del franquismo, ha heredado del franquismo también a la monarquía, a ese, digamos, conjunto, esa especie de mafia que está gobernando desde la jefatura del Estado y que está, digamos, produciendo un ejemplo desastroso para el resto de las instituciones, porque ellos son, digamos, los primeros. El símbolo deberían de ser un símbolo de honestidad y son un símbolo de corrupción. Es una especie de familia mafiosa que se ha ido enriqueciendo, sustrayendo fondos públicos al pueblo, toda la familia. Por lo tanto, estamos hablando naturalmente de la República. El último régimen realmente democrático, legitimado por las urnas, ha sido el régimen republicano.
El régimen franquista, evidentemente, fue una dictadura genocida, y el régimen pactado a partir de la transición, desde con un ejército que presionó enormemente frente a cualquier posibilidad de cambio político, y unas organizaciones políticas que aceptaron ese chantaje, pues evidentemente estamos en una situación parecida a la que estaba el país en el año 31. Es decir, la monarquía, para llegar a un sistema realmente democrático, tenemos que romper con este régimen. Esto no es un sistema político democrático como dicen ellos, es un régimen autoritario, es un régimen que ha liquidado los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, los derechos políticos de toda la gente, y que está además aprobando un conjunto de leyes que son un verdadero sistema represivo, que constituyen pues la legislación parafascista de una verdadera dictadura. Me refiero pues evidentemente a la ley de seguridad ciudadana, a la ley de seguridad privada, a la reforma del Código Penal, a la reforma del Código Penal militar, a la propia ley del aborto, que es otra ley represiva, terriblemente represiva contra la mujer. La vuelve, digamos, a enviar a casa, humilla, o intenta humillar, porque las mujeres tienen una dignidad tan grande que no son humillables, pero intenta humillar a la mujer y la convierte, y además intenta desalojarla del sistema de producción. Es una ley que tiene dos vertientes. Por un lado, el machismo, la sustracción de la libertad y de la voluntad de las mujeres, pero eso no se da tampoco en el aire. No es una ley, como suele decirse, que la está generando, digamos, la derecha tramontana y la derecha eclesial del gobierno. No se trata de eso. Es una ley que tiene también prioritariamente una función económica, que es eliminar a la mujer del mercado de trabajo y, en consecuencia, reducir el paro. Pero reducir el paro por ese sistema tan brutal de enviar a las mujeres a la casa. Entonces, los dos aspectos de esa ley son enormemente represivos y pertenecen a ese conjunto que es realmente un conjunto legislativo represivo terrorífico. Comentábamos antes en el estudio que cómo sería esa república que queremos que venga, ¿no? Y que no basta solo con quitar la figura del monarca. ¿Cuál es el modelo de república? ¿Qué tercera república defendéis? Bueno, el modelo de república es una república federal, porque nosotros partimos del derecho de autodeterminación de los pueblos. Es una república que tiene que constituirse a partir de un proceso de ruptura y después de un proceso de negociación entre los pueblos, que tienen que decidir libremente cuál es el modelo de integración. El único modelo que puede satisfacer esa integración de pueblos distintos, que pueden optar en esa negociación por pertenecer o no a un nuevo conjunto político, pues es la República Federal. Pero claro, para entender nuestra posición hay que matizar muchas cosas. La República Federal no se consigue por un proceso electoral dentro de los procesos electorales que tiene el propio sistema. Las leyes electorales son del sistema, va a jugar con ellas, y por lo tanto no se puede llegar a una República Federal sin un proceso de ruptura. Ese es el primer elemento fundamental. Y el segundo, porque también están apareciendo, determinadas iniciativas, jamás vamos a llegar a un proceso de ruptura por la vía de un referéndum monarquía-república. El referéndum se da siempre dentro del sistema político y dentro del sistema de poder en el que se produce el referéndum. El referéndum nos conduciría a una situación similar al referéndum de la OTAN. Lo ganaría siempre el gobierno y sus aliados, es decir,
lo ganaría siempre Rajoy y Rubalcaba con los medios de comunicación masivos, y eso sería una verdadera frustración terrible para el movimiento popular, sería una auténtica derrota. La única forma de llegar a una república es por un proceso de ruptura, y la República Federal es la consecuencia de ese proceso de ruptura. ¿Y cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso? Pues el papel de las Fuerzas Armadas, ya lo dije antes, en principio garantizar que ese proceso puede tener lugar, es decir, digamos, oponerse a cualquier intento violento desde las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales de romper con el proceso de movilización popular por un cambio de sistema. Es decir, es el grito de los jóvenes del 15M después de una larga etapa de reflexión política, de lucha en condiciones muy duras y de frustraciones. Es decir, no nos representa ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni los poderes autonómicos, ni los poderes locales. El sistema hay que darle la vuelta, y a partir de ese sistema al que se le da la vuelta se puede generar un mundo nuevo. El papel de las Fuerzas Armadas, por eso nosotros somos una organización en lucha, un colectivo en lucha. Nosotros estamos enfrentados a los sectores oligárquicos y parafascistas de las Fuerzas Armadas. Esto no es un proceso de ninguna manera de negociación, y nuestra función es garantizar que el pueblo pueda optar libremente por su sistema político. Ese es el primer objetivo. Como comprenderás, es un objetivo, fuerte y muy serio, ¿no? Y el segundo objetivo es que cuando evidentemente se produzca el cambio de régimen, es decir, se pase de este sistema absolutamente autoritario, de este régimen, a un sistema democrático, al servicio del pueblo, pues garantizar que ese nuevo sistema político popular es respetado. Esa es otra fase, porque lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en otros sitios. Siempre que se produce un sistema social y político a favor de las mayorías, a favor de los pobres, a favor de la clase obrera, etcétera, pues se produce una reacción violenta. Pues el papel de las nuevas Fuerzas Armadas, salidas de ese proceso de ruptura, sería respaldar a ese nuevo sistema que tendría, como te dije desde el principio, un carácter democrático, participativo, radicalmente democrático, y que respondería, digamos, a las fuerzas políticas que han conseguido la ruptura con el régimen en el que vivimos. O sea, son las fuerzas políticas las que tienen que definir el nuevo sistema, pero nosotros, las nuevas Fuerzas Armadas, vamos a respaldarlas. Eso es sería la fase de consolidación, que sería nuestro segundo objetivo. Acompañaremos al pueblo en sus luchas y acompañaremos al pueblo en su resistencia. Garantizaremos al pueblo que su voluntad pueda ser realizada, y nosotros, evidentemente, el papel es eso, mantenernos al margen, pero garantizando que el pueblo soberano, que ese pueblo que celebra hoy su último ejercicio de soberanía frustrado por un golpe militar, ese pueblo que viene gobernado por el mismo sistema transformado que fue el régimen franquista, mal transformado por la transición y puesto en evidencia durante la crisis. La crisis no es más que un gigantesco sistema de aspiración de la riqueza del pueblo para trasladarla a las capas superiores de la población. De ese sufrimiento del pueblo, de esa humillación del pueblo, de ese pisoteo del pueblo, surge Anemoy como un grito dirigido a las Fuerzas Armadas, desde dentro de las Fuerzas Armadas, y celebrando la
progresiva unidad de las fuerzas populares, animándolas, además a las fuerzas sociales y a las fuerzas que pretenden una ruptura, a que tienen que unificarse, tienen que crear un programa común, tienen que crear un programa de unidad para vencer al sistema, para vencer al régimen que nos gobierna ahora. Si no, eso no será posible. Por eso te decía que hacia el pueblo decimos lucha, 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 y les decimos también unidad, unidad, unidad en las luchas. Pues con ese mensaje de lucha nos despedimos por hoy. Muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros. Para mí me ha encantado hablar a una emisora de las juventudes. Creo que sois vosotros, tenéis un bagaje teórico importante, sois jóvenes, el futuro os corresponde a vosotros cuando tengáis confianza en vosotros mismos, cuando adquiráis la fuerza y cuando sepáis que vosotros tenéis la obligación de dirigir a este país a corto plazo, a muy corto plazo, hacia un mundo mejor. Y que ese proceso va a ser un proceso de lucha muy dura, en la que vosotros tenéis que ser también protagonistas. Así que encantado de haber hablado con vosotros y en fin, orgulloso de hablar con los miembros de la UJC. ¿De acuerdo? Gracias, pues muchas gracias. Un orgullo para nosotros también hablar con usted. Gracias. Venga. Y buenas noches. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos leído hoy en el periódico que la luna se va a volver roja por un eclipse, pero nosotros creemos que ha sido después de escuchar a Antonio Mayra. Así que vamos a escuchar Luna Rosa. Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude il sportello. Oh, come tutto vola così in fretta, risparmia gente, tutto così in fretta. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia pugliese si respira. Scende dicembre sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, l'intero casa potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia. Là nella piazza 16 morti, lì benediva un cardinale. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere i soldi per capire che l'ultima giustizia borghese si è spinta.
Bueno, pues seguimos en la mesa. ¿Qué os ha parecido la entrevista a Antonio Mayra? Pues brutal, ¿no? Si hay que definirla en una palabra, yo creo que sería esperanza, ¿no? Un poco, porque, no sé, siempre hay un poco de oscurantismo, ¿no? Que nunca se sabe nada de las Fuerzas Armadas, y escuchar esto, la verdad que, joder, pues te da un poco de ánimos y de creer que dentro de las Fuerzas Armadas, bueno, ya lo han dicho ellos, ¿no? Ya lo ha dicho él, que es algo minoritario todavía, pero que tienen su fuerza, tienen tal, y los análisis que ha hecho yo los comparto plenamente. Es decir, saber que hay algo en las Fuerzas Armadas que coincide contigo y que si en el caso de que aquí hubiese un proceso y el ejército, como ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Como en la Segunda República, que lo tira atrás el ejército y la oligarquía, etcétera, saber que parte de las Fuerzas Armadas van a estar de tu lado es una esperanza y es algo que te refuerza un poco, ¿no? Bueno, de tu lado, del lado del pueblo, ¿no? Él lo ha dicho, o sea, no es estar del lado de la oligarquía, sino de que es consciente. Bueno, le ha hecho el análisis, ¿no? De que los cuadros medios del ejército son funcionarios, que sus hijos no encuentran trabajo, o sea, es que mejor que él no lo ha podido explicar nadie, ¿no? O sea, el ejército no es una esfera parte de la sociedad, surgen las mismas contradicciones que surgen en la sociedad, como surgen también, o espero que surjan en la policía o los cuerpos represivos. Pero bueno, o sea, yo lo mismo que Arturo, ¿no? O sea, un análisis muy de esperanza, muy de saber que por lo menos no somos lo que conocemos solo, ¿no? Lo que estamos a favor de una democracia real en este país, sino que existe todo eso, ¿no? Y luego hacer una reflexión, ¿no? Que igual siempre nos ha faltado, un poco por la pax burguesa, ¿no? Pues desde la Segunda Guerra Mundial, quitado pues lo que está pasando ahora en Ucrania o de la guerra de los Balcanes, que no ha habido realmente ninguna guerra de muertos, de miles de muertos, de torturas, de muertos de la población civil en Europa, ¿no? Y de que, bueno, que la historia es un recorrido de violencia continua, ¿no? A través de, si somos marxistas, analizamos con la lucha de clase, etcétera. Pero eso, que no nos podemos olvidar que en última instancia, pues como ha dicho él, está el paraguas de la OTAN, de que cualquier proceso que se pudiera dar en Europa de carácter progresista o de carácter independentista, en el sentido de independiente de los poderes económicos dominantes, pues iba a tener ahí un ejército, ¿no? Una tecnología, una serie de hombres, una serie de organizaciones, una serie de países que se le iban a poner en contra y que se iban a poner pues a derrocarlos por las armas. Es lo que ha dicho él, que está pasando en Venezuela o lo que ha pasado en Ucrania, en un proceso infinitamente más complejo de analizar, pero lo que está pasando, que se ha destruido el Estado como lo conocían, y se están pegando de tiros, ¿no? Pues en ese contexto, saber que ese proceso o esa coyuntura se nos puede presentar, porque como les está pasando a los venezolanos, pues saber que tienes gente, ¿no? que está en el ejército y que se va a posicionar a favor del pueblo, ¿no? A favor de una salida democrática a esta crisis del régimen, pues eso es ante todo esperanzador, como no pueda ser otra cosa en estos momentos, ¿no? Bueno, pues hemos hablado mucho de República, de cara a la Tercera República, al futuro, pero queremos también hablar de Segunda República en este programa. Entonces me gustaría un poco empezar por las cuestiones que creéis que puede aportarnos o que tiene que enseñarnos la Segunda República de cara a esa tercera que queremos construir. Sí, pues bueno, históricamente fue un momento, la Segunda República, fue un momento en el que el pueblo del Estado español empezó a iniciar un camino de renovación. Salió de un sistema anclado todavía en el medievo prácticamente. Bueno, el medievo no, estuvo en el siglo XIX, bueno, dominado por un sistema totalmente, un teatro, el sistema de la Restauración, y luego la dictadura de Primo de Rivera, y inició por primera vez un camino verdaderamente democrático. No fue un fin ni un paraíso ni nada, digamos que fue donde surgieron muchas contradicciones de clase y tal, pero fue el camino que inició eso. Y también, bueno, no podemos olvidar los derechos conquistados, y como por ejemplo el voto de la mujer, un sistema público con una constitución de las más avanzadas de su tiempo en temas de estado de bienestar, bueno, lo que posteriormente mal llamó estado de bienestar.
Y en temas de educación también es bueno reivindicarlo. El papel que tuvieron los maestros de la República es totalmente positivo. Metiste un ejemplo histórico y eso sin más. No, sí, la Segunda República nos sirve como referente porque fue un proceso de modernización y de democratización. O sea, España llevaba anclada en un sistema, lo que ha dicho Javi, ¿no? El sistema de la Restauración. Era un sistema de élites, de notables, donde no participaba el pueblo. Bueno, ya existía el Partido Socialista, que por aquel entonces era el partido de la clase trabajadora, que empezaba a conquistar unos pequeños espacios, pero a ver, era un sistema para notables, para la burguesía, para los ricos. Aunque establecieron el sufragio universal también, pero también un sufragio universal viciado. Luego la monarquía se puso del lado de los generales de Primo de Rivera, estableció una dictadura, porque el sistema de la Restauración ya no se sostenía en pie, porque venía la clase trabajadora, y finalmente, pues incluso parte de esa burguesía que sustentaba el sistema de la Restauración le dio la espalda al monarca, se sumó a las clases populares, a las capas populares de la clase trabajadora en la proclamación de esa Segunda República, que sí, era una república burguesa, no tenía, su finalidad no era acabar con las contradicciones del capitalismo, ni mucho menos, pero sí que abrió una etapa en la que se democratizó y se modernizó la sociedad y hizo también crecer a las organizaciones de la clase obrera. Eso lo tenemos que tener como referente y para hoy pues nos sirve porque estamos en un proceso bastante similar. Yo me quedo con la última reflexión de Arturo, ¿no? De que no se hubiera entendido la Segunda República sin que las organizaciones de clases, sindicatos y partidos políticos de la clase obrera se posicionaran en una alianza de clases amplia y en una alianza de sectores antimonopolistas, incluso anticapitalistas, a favor de la República, ¿no? y a favor de otro sistema, ¿no? Y es en ese contexto en el que realmente pues, las organizaciones de clase pudieron ganar una hegemonía social real. Bueno, el ejemplo claro es el del partido durante la Guerra Civil, pero incluso el peso que tuvo el PSOE o la CNT durante los años 30 en España pues fue brutal, ¿no? Y es en ese proceso de democratización, ¿no? En el que supuestamente la ideología que te venden de la democracia, el liberalismo, la ideología, ¿no? La superestructura que venden, entra en contradicción con la realidad económica, ¿no? Y es en ese contexto en el que realmente las organizaciones de clase somos las que podemos mostrar las contradicciones y avanzar, tanto cualitativa como cuantitativamente. O sea, en miles de afiliados, en adquisición de esferas de poder, en discurso, y en hegemonía, en definitiva, ¿no? Solo quedarme con eso, ¿no? Que es realmente cuando entra en contradicción, cuando hay propios sectores, no de las clases dominantes, ¿no? Pero propios sectores de pequeña burguesía o de gente que se cree que la ideología que te están vendiendo es posible dentro de este sistema, ¿no? Cuando toda esa gente gana poder y se crea un sistema en el que esas contradicciones estallan, es cuando realmente nosotros podemos hacer ver las contradicciones y ganar un peso específico. Hablabas antes, Javi, del papel de los maestros durante la República. Nosotros hemos entrevistado hoy a Elena Sánchez de Madariaga, es doctora en Historia y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y es autora del libro Las maestras de la República. Y bueno, le hemos preguntado sobre educación, mujer y Segunda República y nos ha contado esto. Pues la primera pregunta es que nos cuentes un poco cómo era el proyecto educativo de la Segunda República. Bueno, pues es difícil resumir, pero intentaré dar unas líneas generales de forma breve. Yo creo que lo fundamental es que en la política de la Segunda República la reforma de la educación fue una prioridad. Y aunque fue un contexto muy difícil desde un punto de vista económico, porque estábamos en plena depresión, se dedicaron muchos esfuerzos a hacer un plan integral y coherente de reforma de la educación. No se llegó a hacer una ley general de educación, pero sí se reformó en muchísimos sentidos toda la educación partiendo de lo que ya estaba en marcha desde épocas anteriores, que fue principalmente todo lo que había sido la institución libre de enseñanza desde finales del siglo XIX y también la influencia de la política del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas. Y entonces lo que se intentaba en un país que era mayoritariamente rural y pues fue que la educación
educación llegara a todos los rincones del país y a toda la población, tanto a ricos como a pobres. Y bueno, pues se dedicó bastante dinero, como digo, y lo que se intentó fue que la educación fuera pues obligatoria, como ya era, ¿no? Pero facilitar el acceso a la educación en la secundaria y en la educación universitaria, y que potenciar la coeducación, es decir, que también las niñas accedieran en igualdad de condiciones a la educación y que se extendiera en la educación primaria, que fue la prioridad, pues la educación para niños y para niñas, una educación independiente de la confesión religiosa, es decir, una educación laica, y también pues basada en la solidaridad y en los principios constitucionales de la Constitución de 1931. ¿Y qué significó este proyecto para las mujeres? Pues para las mujeres fue muy importante porque si tenemos en cuenta que las mujeres accedieron a la ciudadanía política por primera vez en la historia de España, es decir, que la mujer tuvo el derecho al voto, y también se hicieron una serie de reformas. Vamos, las mujeres accedieron a la ciudadanía civil y a la ciudadanía política en este momento. Entonces eso facilitó y se intentó pues la igualdad realmente, ¿no? Luego llevar eso a la práctica pues lleva su tiempo, pero hubo unas reformas legales muy importantes en muchos ámbitos. Para empezar, como digo, el derecho al voto, y si tenemos en cuenta esto junto con el acceso de las mujeres a la educación en igualdad de condiciones con los hombres, pues fue una potenciación muy grande, primero desde el punto de vista legal, pero también por la mayor participación de las mujeres en las asociaciones, en los partidos, en la vida pública del momento. Pues fue algo muy importante para la transformación, ¿no?, de la sociedad española, y el ir poco a poco alcanzando la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el proyecto nuestro sobre las maestras de la República lo que intentábamos era poner de relieve estas dos cuestiones: como el que la educación fuera una prioridad para todos, para hombres y para mujeres y para toda la sociedad en su conjunto, y el que esto se conjugara con el acceso de las mujeres al ámbito público. Pues estas dos cuestiones, si las tomamos en cuenta conjuntamente, quiere decir que lo que se estaba queriendo hacer era un proyecto de transformación social y cultural fundamental para la época, que de haber tenido una continuidad en el tiempo pues hubiera, es decir, era un proyecto de una gran modernización para la España de la época. Entonces, pues las mujeres, como digo, por primera vez en la historia de España podían llegar a formar parte de una comunidad de iguales, ¿no? Y acceder con mayores oportunidades, ¿no?, a todo el ámbito público, a la educación, al trabajo. En la Constitución de 1931 también, además de la igualdad jurídica, se eliminaron trabas para el acceso de las mujeres a una serie de trabajos y de puestos y de cargos a los que antes no podían acceder. ¿Y cómo eran estas maestras de la República? Hay que tener en cuenta que en la historia siempre hay una serie, y sobre todo si hablamos de historia de las mujeres, siempre hay unos cambios a largo plazo que se producen a muy, muy largo plazo, y en el ámbito de la educación, pues las mujeres, y especialmente las maestras, es decir, la primera enseñanza, lo que era el magisterio, la educación primaria, las maestras habían ido pues teniendo mayor importancia ya desde las últimas décadas del siglo XIX. A principios del siglo XX, con la Escuela Superior de Magisterio, pues empezó a haber mujeres maestras mucho mejor formadas, y para cuando llegaron los años 20, ya en los años 30, con la Segunda República, pues había muchas mujeres muy comprometidas con el proyecto de renovación pedagógica que entonces se pone en marcha desde la política, desde el gobierno, ¿no?, con todas las reformas de la ley de educación. Entonces estas mujeres estaban comprometidas con una mejora de la enseñanza, como decía antes, todo el proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza, que estaba muy en relación con el movimiento internacional de la Escuela Nueva, es decir, estaban a la cabeza
en todas las reformas pedagógicas del momento que querían una escuela mucho más experimental, mucho más práctica, basada en un desarrollo integral de las personas, individualizadamente, personalizadamente, es decir, una instrucción, una educación intelectual, pero también en otros ámbitos de la personalidad, ¿no? Es decir, cuando se potencia la educación física, la experimentación, no solo la memorización, y todas esas reformas desde un punto de vista pedagógico estaban ya muy asumidas por estas maestras mucho mejor formadas y que entonces en el terreno en el que la política lo apoya, ¿no? En la época de la Segunda República, pues fueron mujeres muy comprometidas con la, como digo, con la renovación de la enseñanza, de la pedagogía y también con un proyecto de transformación social en el que las mujeres participaban en la vida pública de forma mucho más igualitaria que antes. Hay que tener en cuenta que de todas formas era una sociedad pues mucho más tradicional, ¿no? En la época. Y en los años de la Segunda República, sobre todo en el primer bienio, pues todo esto se acelera, ¿no? Entonces unas corrientes que ya existían desde épocas pasadas, cuando se apoyan, ¿no? Desde el poder, con los cambios legislativos, todo esto se acelera. Y es una época de unos cambios muy importantes, muy profundos. Y con estas mujeres que estuvieron muy, muy comprometidas en la mejora de la enseñanza, en aplicar las nuevas corrientes pedagógicas y además la política educativa en estos años, pues hay unos cambios en toda la formación del magisterio, en cómo acceder y una extensión a todos los lugares de España. Entonces las maestras participan en la renovación pedagógica tanto en las ciudades como en los medios rurales. ¿Y qué ocurrió tras el golpe de Estado contra la República con estas mujeres y con este modelo de educación? Bueno, con las mujeres y con los hombres y con los españoles en su conjunto, después del golpe de Estado, pues en aquellas zonas que quedaron en la zona franquista, ¿no? Pues desde el primer momento hubo una depuración que luego se extendió a toda España a partir del 39 y también una represión desde los primeros momentos. Entonces, como los maestros y las maestras habían, en cierto modo, simbolizado el cambio de ciudadanía que representaba la República, porque siempre se ha pensado históricamente, ¿no?, que la formación del modelo de ciudadano o de súbdito, ¿no?, se conseguía y se realizaba en los primeros años de la educación, pues el cambio de modelo educativo y de lo que se pensaba que tenían que ser los ciudadanos y ciudadanas del momento se había centrado en esa educación primaria, ¿no? Entonces la represión fue muy dura en este sector, en todos los sectores en conjunto, pero los maestros y maestras habían tenido mucha importancia en este momento y la represión fue pues importante y pues muchos muchos fueron, después del proceso de depuración, aquellos que no pudieron pasarlo según las líneas del nuevo régimen político, pues fueron apartados de sus cargos, desterrados. Algunos nunca más pudieron, y algunas nunca más pudieron volver a dar clase. Hubo también muchos fusilamientos, muertes, mucho exilio. Y los que han estudiado la represión del magisterio, de maestros y maestras, lo que subrayan es que en el caso de las mujeres, en el caso de las maestras, hubo una doble represión en tanto que maestras, pero también en tanto que mujeres. Es decir, se veía las mujeres, el modelo de mujer que se había puesto en marcha fue especialmente mal visto en el nuevo régimen porque se consideraba que las mujeres tenían que desempeñar ese papel de esposas y madres en el ámbito privado, etcétera, y se tuvo en cuenta factores de tipo moral, religioso, de modelo de comportamiento en el caso de las mujeres especialmente. Por tanto, fueron represaliadas en cuanto profesionales, pero también en cuanto mujeres. Y por último, quería preguntarte si es necesario, en tu opinión, reivindicar hoy los valores de la escuela de la República. Pues algunos de ellos, en mi opinión, sí.
creo que las reformas legislativas que se hicieron en este momento fueron, había una idea general de modelo educativo y se intentó llevar a la práctica, tenía en cuenta pues una modernidad entonces desde un punto de vista pedagógico, tenía en cuenta unos valores de igualdad con respecto a al mérito y a las personas, es decir, que se facilitaba el acceso de toda la población a la educación, unos valores fundamentalmente democráticos, y se fomentaba pues la coeducación, algo que ahora nos parece evidente, aunque sea cuestionado, pero bueno, algo que nos parece evidente, pero que en aquella época no lo era. Y se buscaba eso, una igualdad en el acceso, pero una personalización en lo que era luego el método, los contenidos, etcétera. Por tanto, no era una uniformidad en la educación, y también el que la educación pública fuera laica, aunque podía haber luego educación privada, claro. Entonces a mí hay una serie de valores básicos que sí me parece que... la formación del magisterio fue un plan muy bueno, en su momento tuvo mucha importancia, adquirió categoría universitaria en ese momento por primera vez en la historia de España, que luego se perdió durante muchos años. Por tanto, hay unas cuestiones básicas, ¿no?, de modelo educativo que a mí sobre todo el que sea una prioridad, como fomento de la igualdad. Y esos valores, y también la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, es algo que ahora tenemos muchísimo más asumido, por supuesto, pero que sigue siendo un ideal a alcanzar. Hay muchas trabas, aunque la igualdad jurídica luego hay que alcanzarla en la práctica, ¿no? Pero hay que tenerla como referente. Y a mí me parece que esos valores, tanto en igualdad de género como en el que la educación sea la base de una democracia verdadera, pues me parece que sigan siendo referentes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hablábamos con Elena Sánchez, autora de Las Maestras de la República. Y ahora quiero preguntar a la mesa que cuáles fueron los principales problemas a los que tuvo que hacer frente este periodo. Arturo. Bueno, casi el principal y único problema al que tuvo que enfrentarse la República fue la resistencia de las clases dominantes. Es decir, la República llegó como un clamor popular y conforme se fue desarrollando, en un principio la derecha estaba muy desorganizada, por eso tuvo tanta hegemonía en el Parlamento, y los 2 primeros años fueron muy estables, aunque también surgieron muchas contradicciones entre el propio gobierno y organizaciones de la clase obrera. No podemos olvidar Casas Viejas, etcétera. Pero el principal causante de la caída de la República, bueno, la caída del golpe de Estado que hizo fracasar la República, fue que las clases dominantes no pudieron asumir, evidentemente porque afectaban a sus intereses como clase, todas las reformas y el proceso de modernización y el proceso de democratización que estaba llevando a cabo pues esas fuerzas políticas y sociales. Es básicamente pues las 3 patas, ¿no?, que hicieron caer a la República: la oligarquía, que evidentemente pues quería frenar la reforma agraria; el clero, que quería frenar pues la reforma que quería hacerse a esa institución, ¿no?, que es viciada y que, bueno, que hacía muchas cosas para retrasar la cultura y el avance democrático del país; y el ejército, que también se quería reformar porque era un ejército gigantesco y que chupaba del Estado, y que la República se planteó reformarlo, sin fines revolucionarios realmente, pero que esas reformas afectaban a sus intereses como clase. Por lo tanto, en el 18 de julio de 1936 decidieron acabar con ella. Fracasaron en ese intento, pero tras 3 años de guerra civil, de la peor guerra que ha sufrido este país, pues consiguieron vencer. Bueno, yo también añadiría, ¿no?, a los problemas que tuvo la Segunda República, o a las mayores contradicciones que sufrió, fue el tema internacional, ¿no?, el desarrollo de las fuerzas
de clase de las fuerzas progresistas y de las fuerzas fascistas a nivel internacional y más en concreto en Europa, ¿no? O sea, no podemos entender la Segunda República sin entender el contexto europeo en los años 30, que fue de caída de todas las democracias que se habían, democracias entre comillas, por supuesto, pero democracias que se habían instaurado después de la Primera Guerra Mundial, en el que poco a poco van cayendo, ¿no?, esas democracias, en el que, sobre todo tras la crisis del 29, ¿no?, tras una crisis infraestructural que afecta a la superestructura, que la gente deja de creer en la democracia liberal, pues cómo surgen los fascismos, ¿no? Pues cómo surge el fascismo italiano, cómo surge el fascismo alemán, cómo surgen los fascismos también entre mil comillas, pero de resto de países, pues se me ocurre Yugoslavia y un montón de países del este, ¿no? Pero de cómo esos regímenes de democracia liberal, como pueda ser Francia o Inglaterra, caen, y cómo la República, en un proceso de que no olvidemos tampoco, ¿no?, de que era una democracia liberal, en el fondo, ¿no? O sea, muchas veces se analiza desde la historiografía progresista, ¿no?, de la República como una continuación del liberalismo del siglo XIX en España, ¿no? Y cómo esa República, pues eso, cae por un golpe de Estado fascista y eso, ¿no? Y por supuesto, no olvidar en el contexto internacional, ¿no?, de que la República, pese a que cayó, ¿no?, por el auge del fascismo en todo el continente, que pudo sobrevivir, pudo aguantar, pudo resistir los 3 años que aguantó, pues con la solidaridad internacionalista de todos los pueblos y de toda la clase obrera del continente, ¿no? Nunca olvidar las brigadas internacionales, ni olvidar, por supuesto, el apoyo que dio la Unión Soviética a la República, que no hay que olvidar que fue el único Estado que defendió a la República una vez dado el golpe de Estado fascista, ¿no? Que eso también nos tiene que hacer ver, ¿no?, las contradicciones de clase propias de la República, cómo afectaban al resto del continente, ¿no? En el ámbito internacional, como el avance de las organizaciones de clase hizo que Francia e Inglaterra retiraran el apoyo a la República, y como fue la URSS, un Estado socialista, el único que apoyó a la República, y como fueron los partidos comunistas y las organizaciones de clase de todo el mundo las que apoyaron a la República, ¿no? Y como pues los estados con democracias liberales, que en teoría la República era una democracia liberal, pues dejaron de apoyar a la República, ¿no? Y se vio pues sumisa en una guerra brutal, como ya ha dicho Arturo, la peor guerra que ha habido este país, ¿no? Pero un poco por plantear el ámbito internacional, ¿no?, del conflicto, de sus contradicciones. Yo, por darle otra vuelta de tuerca y compararlo un poco con algún ejemplo actual, obviamente el principal problema que se presentó en la República fue un golpe de Estado fascista, ayudado por el auge del fascismo internacional, como acaban de comentar los compañeros, y también no quería llamarlo miedo, porque obviamente hay factores mucho más complejos, pero, por decirlo de alguna manera, el miedo a no profundizar más en entregar el poder al pueblo, de alguna manera. Lo vemos ahora con Venezuela. En Venezuela pues hay un gobierno popular impulsado por unas elecciones donde el pueblo le ha elegido a Nicolás Maduro, pero la economía sigue al servicio de la oligarquía venezolana y siguen controlando realmente el poder real que se maneja en ese país. Entonces es el no atreverse a plantarse y arrebatarle realmente los privilegios que tiene la élite económica de cualquier país. Al final es el poder realmente que importa. ¿Y qué visión se ha querido dar de este periodo después de la transición? Pues principalmente, hay varias visiones en la historiografía, y hay una que sería la acorde a los principios de la transición, que casi sería la República la causante de la guerra civil, y que, supuestamente por fallos políticos de la República, pues vendría el enfado de esta gente que daría un golpe de Estado y que acabaría en una guerra civil, y casi directamente sería el causante de la guerra civil, pues la República, la Revolución de Asturias de 1934, etcétera, etcétera. Y resumiendo la guerra civil en una lucha entre extremos malignos, donde el pueblo español pues fue el perjudicado, sin hacer un análisis más profundo ni mucho menos, un análisis interesado desde la transición. Tenemos que recordar que la transición fue pilotada por los vencedores de la guerra civil,
y por lo tanto pues tanto la República como el bando republicano en la guerra tenía que ser pues denostado y dejado pues como algo que provocó, como si la República fuese algo ajeno a la historia de España, a su tradición católica, oligárquica, etcétera, y como pues no fue realmente, o sea, la visión de la transición no te dice que los salvadores de la patria fueron los que dieron el golpe de Estado el 18 de julio, porque también los critica, ¿no? Porque es una visión así que intenta ser de consenso entre todos los grupos, bla, 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 pero sí que te dice que la República fue el causante. Entonces, eso. Yo, bueno, a ver, comparto completamente el análisis que se ha hecho, ¿no? O sea, poner la República como un paréntesis utópico de la historia de España, ¿no? Como poner un paréntesis ideal, un paréntesis que sí, que fue muy bonito, pero no pudo ser porque, claro, no contentaba a todos. Luego, por otro lado, que también hay que ser conscientes del desconocimiento de la historia de este país, o sea, desde el desconocimiento brutal de la Segunda República, o sea, así como en otros países del entorno, sin mucho menos ser socialistas ni referentes de la clase obrera, como Francia, conocen mucho más su historia próxima, su historia de mundo actual, que se llama, ¿no? Su historia de los acontecimientos más recientes, pues todo el avance del nazismo, la resistencia, cómo se alaba la resistencia en Italia y en Francia, por ejemplo, ¿no? Y en cambio en España, pues tenemos un periodo de desconocimiento, de que tú a cualquier persona media, sin unos estudios avanzados, en historia o en letras, incluso gente que tiene estudios pero en otras ciencias, desconoce completamente lo que fue el periodo de la República, ¿no? O sea, desconoce los avances que se dieron, desconoce las reformas concretas, desconoce pues lo que se dio realmente, ¿no? Y tiene pues eso, el ideario popular que existe sobre la República es ese, ¿no? De que igual que sí, que estuvo bien, pero que no pudo ser porque no contentaba a todo el mundo. Entonces es que eso, que la culpa fue de la República porque avanzó demasiado deprisa. Que igual si se hubiera hecho más lento, pues que hubiera triunfado, ¿no? Pero como se hicieron las reformas muy rápido, pues claro, se cabrearon, no dicen las clases dominantes, ¿no? Pero se cabrearon sectores de la población y entonces no pudo ser, ¿no? Y luego, bueno, la otra visión, y ya muy rápidamente, que será de la República. Una es la visión del pueblo como sufridor de dos extremos antagónicos y malignos, y la otra es la visión de las dos Españas. Es para decir como que las dos Españas, ¿no? O sea, aquí no había dos Españas, aquí estaba el ejército de la oligarquía y la otra España era el pueblo. O sea, aquí no había dos Españas, aquí estaba el pueblo y enfrente la oligarquía y los intereses capitalistas y los intereses terratenientes, ¿no? Y se da la imagen de las dos Españas como que aquí te daban a elegir libremente entre un bando y luego ganaste o perdiste porque perdiste la guerra, ¿no? Cuando en realidad pues fue pues eso, un golpe de Estado fascista en el que al pueblo se le sometió, se le torturó, fue un genocidio, porque recordemos todos los miles de personas que no están enterradas dignamente, que están en fosas, etc., ¿no? Y entonces complementariamente, ¿no?, la visión que se da de las dos Españas. Que no es así. Sí, bueno, coincidiendo con ellos indudablemente, teniendo en cuenta la cuestión de clase, de que no fue ni una guerra entre hermanos, ni una guerra entre dos sectores extremistas, como ha dicho Víctor, y el pueblo fue el sufridor, no, fue una guerra entre una clase popular que quería el bienestar para la mayoría social y una élite fascista económica. Ahora mismo estamos viendo que, o sea, realmente ahora nos lo presentan con una época de caos, realmente. O sea, es la idea conservadora de no querer avanzar más. O sea, la idea conservadora, obviamente, detrás hay unos intereses para salvaguardar unos privilegios. Pero es la idea conservadora que nos inculcan al pueblo de no vamos a avanzar más, eso fue un caos, la monarquía está aceptada, nos representa a todos, cosa que también es mentira. Y claro, es repetir una mentira. Si tienes poder mediático influyente, pues lo repites, aunque nadie esté de acuerdo con que un señor que no ha sido elegido democráticamente para ocupar el cargo que ocupa, pues la gente lo va a ver como normal y no va a arrancarse los pelos de la cabeza porque estemos viviendo en esta situación. Bueno, pues vamos ahora a escuchar la pregunta tonta. ¿Por qué, si tan republicanos sois los comunistas, no os gusta Estados Unidos? 1.
Porque la república que existe en Estados Unidos, pese a elegir al jefe de Estado en unas elecciones, el país es controlado por poderes que no son elegidos democráticamente, es decir, las grandes empresas y bancos que en la práctica controlan la política del país. 2. La república por la que optamos los comunistas, además de establecer el mecanismo adecuado por el cual el pueblo elija al jefe de Estado, garantiza que las decisiones del país son tomadas por los mecanismos democráticos, subordinando de una manera real los intereses del pueblo a los intereses privados de las grandes corporaciones. 3. Además, en el caso de España, los grandes poderes que han controlado el país desde hace décadas y que actualmente están interrelacionados con el capital alemán, están ligados con el modelo monárquico heredero del régimen franquista. La monarquía cumple el papel de aglutinador de las fuerzas del régimen, que cierran filas en torno a ella. Ejemplo de ello es el PSOE, que pese a su careta republicana en su última conferencia, reafirmó su compromiso con la monarquía. 4. Los comunistas creemos en la república, no en abstracto, sino en un sistema, en concreto, que sea capaz de asegurar la dignidad y la vida de las personas. En una república heredera de la segunda y no fijándonos en modelos de países capitalistas. En definitiva, en una república federal, solidaria y socialista. Bueno, pues vamos acabando ya el programa de hoy, pero antes de terminar vamos a hablar de manipulación mediática. Os quería preguntar cómo están tratando los medios la crisis que vive hoy en día el régimen monárquico y si se está haciendo ya una campaña en los medios pro Felipe. Sí, en lo último que has dicho, obviamente sí, están haciendo una campaña pro Felipe en el sentido de que el rey, don Juan Carlos de Borbón, es un señor bastante mayor. Obviamente, ya por el tema de la edad, ya va a causar más rechazo a la gente en el sentido de la caducidad de la institución como tal. Pues hombre, pues entonces en los medios del régimen tienen que sacar una campaña a favor de la renovación que significa Felipe. Y Leticia, que también tiene bastante tiro mediático entre la gente, o sea, hubo que ver la boda que montaron y el despliegue mediático alrededor de esa boda. Y el tema ya, pues hablando del tratamiento mediático en general, obviamente solo hay que ver si alguien ha visto los informativos durante todo el día de hoy, no se ha hecho ninguna mención a la República, pero para nada, el Día de la República. Cuando si un medio que está comprometido realmente con los valores democráticos, una fecha tan importante como esa, tendría que resaltarlo. Eso demuestra que los medios hoy en día no están nada comprometidos con la democracia, lo que nosotros entendemos como democracia verdadera. Bueno, sí, a ver, completamente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? Yo iba también a decir que hoy en los medios no ha salido absolutamente nada de la República. Y me acuerdo que el año pasado, precisamente la única noticia de la República que salió fue que el ayuntamiento de Donosti, de Bildu, colgó la bandera tricolor del ayuntamiento, ¿no? Y todo, bueno, el recurso que salió, creo que lo denunciaron, etc. Y que, bueno, que finalmente, por cierto, paréntesis, el tribunal de, bueno, no sé qué órgano de justicia dictaminó que no era ilegal colgar la bandera tricolor del ayuntamiento mientras fuera la bandera constitucional estuviera colgada también, ¿no? Pero bueno, eso, que la única noticia que salió en los medios, ¿no? Hace un año fue la de la bandera tricolor en el ayuntamiento de Donosti, con, yo creo, el objetivo, ¿no? De en parte criminalizar a la izquierda abertzale que pudo por fin pues asistir a unas elecciones sin que les ilegalizaran, etc., ¿no? Con el proyecto de, pues relacionando en definitiva, ¿no? Lo malo de ETA con lo de la República, fíjate tú, que van a unos pasados oscuros, no sé qué, con el ámbito de criminalizarlo. Y creo que como no lo consiguieron y como con lo de la República está tomando un cariz tan popular, pues esta vez y este año, y con esta crisis de régimen brutal que estamos viviendo, pues no les ha quedado otra que obviar completamente el Día de la República y obviar todas las movilizaciones que a lo largo de este estado pues se han organizado a partir de este día. O sea, si alguno seguís las redes sociales o medios de comunicación alternativos habréis dado cuenta la cantidad de pueblos y ciudades de Euskadi, Cataluña y pasando por toda España que han reivindicado la segunda, o sea, han recordado la Segunda República y han reivindicado la tercera. Sí, bueno, yo poco más que añadir a lo que han dicho los camaradas, pero básicamente recordar lo que dicen casi todos los medios de comunicación, o todos, sobre Felipe, ¿no? La frase más repetida es que es el príncipe mejor preparado de la historia para ser rey. Simplemente con eso ya están haciendo una campaña brutal a favor de la continuidad de la monarquía. Es lo que ha dicho Javi, ¿no? O sea, el rey
simplemente por su edad y, bueno, por su trayectoria, ¿no? Es un putero, está reconocido por un montón de círculos que, pues, se va, pues, todo eso y un montón de cosas más, pues, que enturbian la imagen de la monarquía. Esto ha sido ocultado sistemáticamente por los medios de comunicación, evidentemente, porque es el rey de tu estado, pero pues a día de hoy pues eso ya no se puede ocultar más, que si el elefante, que si tal, que si las caídas, pues ya el rey ya no se puede salvar ante el escarnio público, morirá dentro de poco porque le toca, porque es ley de vida. Así que ahora hay que plantear pues que el sucesor, pues el mejor preparado de la historia, mira qué guapo es, que Sí, sí. La princesa. Joven, bien preparado, Sí, etcétera. sí, sí. Bueno, vamos a escuchar la redacción. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. En los medios de comunicación de masas siempre hay un espacio informativo para las efemérides. Todos cuentan con listas de fechas y secciones o artículos en el horno para cuando llegue el momento de recordar el aniversario de un acontecimiento importante. Sin embargo, ¿qué es lo que marca el nivel de importancia que tiene un acontecimiento como para que una cadena de televisión le otorgue el privilegio de aparecer 2 minutos en su emisión? La ideología, sin duda. Si no, ¿cómo explicamos que hoy, 14 de abril, no hemos visto referencia alguna al aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en un informativo? A partir del 14 de abril de 1931, los pueblos de España iniciaron por primera vez en su historia el camino hacia una sociedad basada en la igualdad y el derecho. Sabemos que no fue un paraíso, pero por eso mismo sabemos también que fue un terreno vasto donde afloraron multitud de contradicciones de clase. Se podría decir que la Segunda República nunca fue un fin en sí misma, pero sí una senda inacabada, al apartar a los demócratas de su camino una banda de fascistas armados. Sin duda, la proclamación de este régimen debería ser una cita obligada de cualquier medio de comunicación algo comprometido con la democracia. Pero, una vez más, la realidad nos muestra que prefieren exaltar como referente democrático la Constitución Liberal de 1812, ya que, lejana en el tiempo, no es peligrosa para el régimen. También el aniversario de la Constitución española, ese papel inservible que selló el actual estado de las cosas que hoy sufrimos. Una broma macabra. Sin embargo, la bandera republicana es el símbolo que acompañó a muchos marchantes de la dignidad, protesta que también fue silenciada por los medios el 22 de marzo. Las cosas empiezan a ponerse en su sitio, y comienza a abrirse una brecha entre la realidad mediática y la realidad de las clases populares. Adoptemos, pues, nuestros propios símbolos al margen de los suyos, y recuperemos nuestra historia. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, pues nos despedimos ya de la mesa. Quiero que hagáis una valoración de la manifestación de hoy y si queréis lanzar algún otro mensaje, pues adelante. Va, Javi. Valoración de la manifestación de hoy. Pues bueno, yo me quedo... A ver, ha sido en Zaragoza concretamente, bueno, la gente obviamente en una manifestación masiva. Se ha visto presencia, teniendo en cuenta que los medios, como hemos dicho antes, no se, o sea, había gente seguro y no sabía que era el aniversario de la proclamación de la Segunda República aquí en España. Y también la difusión no ha sido, o sea, los agentes sociales tampoco se han implicado, o sea, con capacidad de movilización, no se han implicado como en otras movilizaciones a la hora de la propaganda de ello. Pero bueno, con todos esos factores en cuenta, ha sido una manifestación que ha salido hasta Plaza San Francisco y bueno, yo me quedo mejor con la manifestación del año pasado, que sí que fue más significativa también, pero no la valoraría tampoco negativamente. Bueno, a ver, yo la reflexión que quiero hacer un poco, ¿no?, es que realmente la medida de la temperatura social que ha supuesto esta manifestación significa que
La gente, así como en el 22M, sí que salió a la calle masivamente y se organizaron un montón de autobuses de las diferentes provincias del Estado, ¿no? Sí que con la República, aunque son manifestaciones infinitamente más numerosas que la que eran hace años, no llegan al nivel de una movilización social masiva, ¿no? Y esto tenemos que hacernos reflexionar, sobre todo desde los sectores, pues, de la izquierda concienciada, ¿no? De los sectores de conciencia de clase, de que igual sí que la gente en este proceso concreto de la situación de crisis atiende ante unas reivindicaciones concretas económicas, pero no ha hecho el paso todavía, ¿no? El siguiente paso, que es reivindicar lo político, ¿no? Que es reivindicar la República como objetivo político, ¿no? Y entonces, tanto para nosotros tenemos que hacer la reflexión de la importancia que le tenemos que dar a la República, de transversalizarla en todos los aspectos, como por otro lado, insistir en la gente que sí que sale en Stop Desahucios, que sí que sale en la mani del 22M, que sí que sale con reivindicaciones concretas laborales, sindicales, de la educación, de la sanidad, de que todo eso de que ellos reivindican, si no es aglomerado en algo como puede ser la República, no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, un poco sí, animar a toda esa gente que tiene reivindicaciones concretas surgidas porque este sistema es injusto y es una mierda, sí que tenemos que, yo creo, que insistir en ese tema para que la gente, ¿no?, pues dé el siguiente paso a lo político, a lo superestructural que diríamos los marxistas, e insistir en el tema de la República, ¿no?, de que den el siguiente paso en la concienciación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los camaradas. Así que tengo poco más que añadir porque lo habéis dicho casi todo. Me quedo con lo positivo de la manifestación. Ha sido una manifestación numerosa, sobre todo si hacemos perspectiva hacia atrás, ¿no? Yo llevo yendo a los 14 de abril, pues, no sé, bastantes años, y hace 3-4 años estábamos 100 personas. Hoy hemos hecho una manifestación bastante digna, no sé exactamente cuánta gente, pero más de 1000 personas yo creo que estábamos. Y sobre todo lo positivo es que había muchísima gente joven. Gente de entre 15 y 25 o 30 años, era más de la mitad de la manifestación. Y eso es muy positivo. Y también por qué no triunfa tanto, pues lo ha dicho ahora Benedico, ¿no? Que falta un poco todavía para que la reivindicación política unitaria, catalizadora de todas las reivindicaciones, pues sea llevada a la palestra y sea asumida por la mayoría social. Pero poco a poco se va consiguiendo. O sea, y seguro que hay muchísima gente en Zaragoza, en Aragón, en España, que se considera republicana y que, bueno, pues que no sale el día del 14 de abril porque por sus motivos tendrá, pero vamos, que cuando vayan avanzando las contradicciones y si las organizaciones de la clase trabajadora hacemos nuestro papel bien, la República tendrá que llegar. Y si no, pues llegará otra cosa que será mucho peor. Yo que solo quería añadir, por ejemplo, que hace 2 años, cuando surgió todas las movilizaciones a raíz, bueno, del 15M, había momentos en los que había discusiones en las manifestaciones porque había gente que portaba símbolos republicanos y se les quería hasta echar a veces. Eso ahora para nada ocurre. Pero hay que ver las marchas por la dignidad, que una gran presencia de banderas republicanas. Bueno, pues con esto nos quedamos. Arturo, Víctor, Javi, muchas gracias por haber estado esta noche en Iskra República. A vosotros por invitarnos. Igualmente. Buenas noches. Y vamos con Twitter. Estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más en este mundo. Bueno, Águila Coja nos comenta: un ejército al servicio del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.
Charlie de Borja, un ejército al servicio del pueblo no debería ser una reivindicación, sino un hecho, difícil en actual marco capitalista. Iru nos comenta la República, una época donde el movimiento obrero alzó su puño tan alto que la oligarquía se aterrizó. Y Carlos Plaza, si el Borbón está escuchando Iskra Republicana y al compañero del colectivo Anemoy está chorreando sudor como un mono. Bueno, pues ahora sí despedimos ya nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene, programa 71, hablaremos de religión. Buenas noches. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.